Bienvenido, cazador de enigmas. Hoy en este video analizaremos las historias de 7 de los asesinos más brutales y violentos que han existido en la Tierra. Quédate bajo tu propio riesgo. Esto es Enigmas. Número 1. Pogo, el payaso asesino. Los vecinos de John Wayne Gacy lo veían como un esposo y padre ejemplar. Pero su doble personalidad escondía a un peligroso delincuente sexual que tuvo un sinfín de víctimas torturadas. Durante su juventud, en el año de 1968, fue detenido por agredir sexualmente a 2 de sus empleadas y con esto condenado a 10 años de prisión. Pero debido a su ejemplar comportamiento, lo liberaron tan solo a los 18 meses. Una vez que John fue liberado, comenzó una nueva vida. Se casó con una buena mujer y se convirtió en un miembro activo y popular entre la comunidad. John Gacy tenía la costumbre de vestirse de payaso, adoptando el nombre de Pogo. Esta nueva identidad lo llevó de nueva cuenta a cometer atroces asesinatos, contándose en más de 33 los jóvenes que cayeron víctimas del payaso y que tras ser torturadas y abusadas, fueron enterradas en el sótano de la casa, en parte del patio. Y cuando Pogo empezó a quedarse sin espacio, los comenzó a tirar a un río cercano. Y de esta forma, fue como se descubrieron sus crímenes inhumanos. Durante la investigación se descubrió que Pogo, o mejor dicho, John Gacy, atraía a sus víctimas con engaños para luego llevarlos a su casa, donde los torturaba, abusaba de ellos y finalmente los asesinaba. Tras el juicio, John Gacy fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Sus últimas palabras fueron: «Bésenme el trasero, nunca sabrán en dónde están los otros». Este caso hasta hoy continúa sin ser resuelto. Número 2. El monstruo de Milwaukee. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos más aterradores de la historia de Estados Unidos. A lo largo de 13 años asesinó a 17 personas, incluyendo algunos niños. Sus atroces crímenes iban desde abusos sexuales hasta el canibalismo. Solía torturar a sus víctimas y con clavos perforaba sus cráneos mientras aún estaban con vida, provocándoles que entraran en una especie de trance. Y cuando finalmente morían, Jeffrey les hacía cosas terribles a sus cuerpos. Y para finalizar, se comía la carne de sus víctimas. Una de estas víctimas logró escapar y al correr por la calle hizo señas a unos policías para que registraran el departamento de Jeffrey. Una vez dentro, descubrieron las pruebas del verdadero horror que Jeffrey había creado. Finalmente fue llevado a juicio el 28 de noviembre de 1994 y estando en prisión, murió asesinado a golpes.
Número 3. Ted Bundy. Ted Bundy fue un tipo desquiciado, pues detrás de ese rostro amable se escondía la retorcida mente de un asesino en serie que entre 1974 y 1978 secuestró y asesinó a más de 30 jóvenes en los Estados Unidos. Y se cree que fueron muchos más, aunque los cuerpos no se han descubierto aún. Ted atraía a sus víctimas haciéndose pasar por un discapacitado. Y cuando sus víctimas caían en su juego, las llevaba a su casa para matarlas, para abusar de ellas. Y por si eso no fuera poco, las desmembraba y conservaba sus cabezas, las cuales guardaba como trofeo. Finalmente fue descubierto y arrestado tras una intensa persecución. Su juicio inició en 1979 y 10 años después fue sentenciado y ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989. Te recomendamos ver el documental entero en Netflix de este asesino, el cual cuenta escalofriantes detalles de los casos y de las víctimas de este brutal asesino. Número 4. La damisela de la muerte. Aileen Wuornos es una de las pocas asesinas en serie que se tienen registradas y la única mujer de nuestra lista. Aileen trabajó como prostituta y se hizo famosa por asesinar a 7 hombres en un periodo de 12 meses a finales de los años 80. Aileen tuvo una vida llena de abusos y negligencias. De niña fue maltratada por su hermana y a la edad de 15 años fue víctima de violación por un socio de su abuelo y terminó dando en adopción al bebé. Tiempo después, Aileen se casó con una mujer y entre las dos se mantenían con el dinero que obtenían prostituyéndose. El primer asesinato de Aileen declaró hacerlo en defensa propia, pero tras ese asesinato empezó a llevar hombres a lugares remotos con el pretexto de ofrecer sus favores sexuales. Y una vez ahí, los mataba a tiros para luego vender sus pertenencias en casas de empeño. Gracias a las huellas dactilares y testimonios de gente que la vio manejando los autos de las víctimas, Aileen fue detenida en 1991. Y no fue hasta el 2002 que se le condenó a la pena de muerte por medio de una inyección letal. Número 5. El asesino de Río Verde. Gary Ridgway saltó los encabezados de los periódicos cuando se empezaron a descubrir cuerpos de mujeres a orillas de Río Verde en el verano de 1982. Su primer víctima fue una niña huérfana de solo 16 años que había escapado de la casa de acogida en que se le había colocado. Su cuerpo se encontró pocos días después de su desaparición a orillas del Río Verde. Y durante los siguientes 2 años se contaron más de 40 asesinatos, todos ellos prostitutas y chicas que estaban huyendo. Muchos de sus cuerpos se encontraron en el mismo río, lo que dio paso a la policía a crear una fuerza especial de búsqueda e investigación.
Sin embargo, cuando Ridgway fue puesto como sospechoso, él se declaró inocente y misteriosamente pasó la prueba del polígrafo. También se le hizo una prueba de ADN, pero las deficiencias de la prueba en ese momento no lograron condenarlo y siguió cometiendo asesinatos hasta bien entrada la década de los 90. No fue sino hasta 2001 en que las pruebas de ADN finalmente fueron concluyentes y se le condenó a 48 cadenas perpetuas consecutivas. Dicha sentencia fue disminuida más tarde, cuando decidió cooperar con la investigación para encontrar los cuerpos de muchas víctimas que aún no habían sido descubiertos. En 2013, confesó haber matado a más de 80 mujeres a lo largo de 15 años. Número 6. El vampiro de Sacramento. Richard Chase fue famoso por matar a 6 personas en el lapso de un mes, y tras matarlas, beber la sangre de sus víctimas y comer partes de su cuerpo. Richard estuvo internado en un hospital psiquiátrico tras haberse inyectado sangre de un conejo que mató. Ahí, el personal le puso el nombre de Drácula por su fijación con la sangre de pequeños animales que capturaba para después devorarlos. Tras ser dado de alta del hospital, Richard inició una ola de asesinatos y en menos de un mes mató a un total de 6 personas, incluidos varios niños. Los investigadores relatan que Richard mezclaba partes de las víctimas en una licuadora, usando refresco de cola para hacer una especie de licuado, y en otras ocasiones extraía solamente la sangre y la tomaba directamente. Curiosamente, Richard aseguró que no fueron más víctimas, porque cuando llegaba a una casa en la que las puertas estaban con seguro, tomaba eso como una señal de que él no era bienvenido en ese lugar y se retiraba. Fue capturado en 1979 tras asesinar a una familia entera. Fue llevado a la justicia y declarado culpable en los 6 casos de muerte en primer grado. Se le condenó a morir en la cámara de gas, mas sin embargo Chase se les adelantó y se quitó la vida en 1980 tomando una dosis letal de antidepresivos. Número 7. El carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo, de origen soviético, es conocido por sus sangrientos crímenes, donde mató a 52 mujeres y niños. Andrei fue un maestro en la región de Rostov y en 1973 realizó su primer ataque sexual a una de sus alumnas, acercándose a ella mientras nadaba y tomándola de sus pechos y partes privadas. Andrei relató que con solo ese contacto llegó a un orgasmo, lo que lo llevó a realizar más ataques a alumnas de esa y de otras escuelas en las que estuvo asignado. Años después, secuestró a una niña de 9 años, pero al no lograr una erección, empezó a ahorcarla y la apuñaló 3 veces. Sin embargo, al estarla apuñalando, consiguió la erección y consecuente eyaculación.
Pasaron 3 años antes de que Chikatilo buscara una víctima más. Una joven de 13 años, a la que mutiló usando solo los dientes y un palo que tenía cerca. Pero a partir de ese momento, continuamente se encontraron cuerpos en el bosque, muchos de ellos con señales de tortura, ojos y pezones mutilados, señales de asfixia, cortes y mucho más. Tras su captura se sumaron en más de 53 las víctimas de Chikatilo, y tras una extensa investigación, fue sentenciado a la pena de muerte por medio de un disparo detrás de la oreja. Aquí concluimos las historias del día de hoy, pero queremos saber cuál de estos asesinos consideras que haya sido el más brutal. Déjanos tu comentario debajo de este video y haznos saber qué otras historias te gustaría que publiquemos. Te invitamos a suscribirte si eres nuevo en el canal y a que actives la campana de YouTube para que seas notificado cuando un nuevo enigma sea publicado en el canal. No olvides dejarnos un like si te gustó el video y nos despedimos. ¡Hasta el próximo enigma! Espera, no te vayas. Aquí tienes un video que YouTube te recomienda específicamente a ti y un video de 7 historias escalofriantes que podrían dar vida a una buena película de terror. Disfrútalos y hasta la próxima, cazador de enigmas.